Bienvenidos a La Catequesis, el programa radial para todos los hijos amados de Dios que anhelan profundizar en el conocimiento de su fe católica. Conducido por Joes Valencia y Mónica Meneses, catequistas de la Arquidiócesis de Medellín. Prepárense para explorar las enseñanzas sagradas, descubrir la riqueza de la tradición en nuestra religión católica y fortalecer su relación con nuestro Creador. Bienvenidos. Saludo a nuestros queridos oyentes, felices de estar nuevamente en este programa La Catequesis. Nos encontramos nuevamente aquí con estos invitados maravillosos, trabajando esos temas que saben que hemos venido trabajando durante estos días para que hagamos un pequeño recorderis. Venimos de trabajar primero la ofrenda, ¿cierto? La hablamos en un tema muy genérico, desde cómo comenzó y cómo se estaba presentando pues como en la actualidad y lo que eso significaba para nosotros los cristianos. El tema pasado tuvimos la oportunidad de hablar de los diezmos desde el Antiguo Testamento. Recuerden también todo lo que hablábamos, lo que significaba para nosotros diezmar, cómo al principio era algo muy voluntario, lo vimos que lo presentó Job, ¿cierto? Vimos que los sacerdotes también lo hacían de forma muy voluntaria, pero no hemos hablado del diezmo en el Nuevo Testamento. Y tampoco como la iglesia ahora desde el derecho canónico, que fue que también algo que nos quedó en el aire, lo presenta para nosotros los católicos. Entonces, hoy, antes de saludar a nuestros oyentes, a nuestros amigos aquí en sala, vamos a hablar del diezmo en el Nuevo Testamento y desde el derecho canónico. Ahora sí vamos a saludar. ¿Cómo estás, querido Joes? Sentado, ya no. Sentado vive, muchachos. No, yo, María, no crea. Es que sí trabajo así, a veces sí, pero no. Muy bien, gracias a Dios, Moni. Saludos a ti y a los queridos oyentes de Minuto de Dios Radio. Y le damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos este espacio de formación, este espacio en el que compartimos, en el que cada 8 días nos damos cita para aprender y para reflexionar en torno a la palabra, dejarnos iluminar por ella y seguir creciendo con ella. Como lo decía ahorita, Moni, a seguir dándole con bastante ahínco a este tema del diezmo y las ofrendas, particularmente pues hoy para terminar el de las ofrendas, que en el pasado programa bastante emocionados no pudimos darle finalidad, pero hoy pues prometemos hacerlo Dios mediante. Bueno, y también saludamos a don Jaime, que se encuentra aquí con nosotros. Ya ustedes saben la eminencia del conocimiento y la sabiduría. Don Jaime, bienvenido nuevamente. Gracias, Moni, gracias. Yo es bendecido por el Señor. Cada que uno se levanta y abre los ojos y ve las maravillas de la creación, lo único que se le ocurre es dar gracias. Les damos un cordial saludo, una bienvenida. Este es su programa La Catequesis. Y como decía Mónica, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se habló en el programa anterior. Y luego continuamos con el diezmo en el Nuevo Testamento. Y posteriormente, como lo comentaba también Mónica, vamos a hacer una breve reseña de lo que dice el Código de Derecho Canónico acerca del diezmo. Les damos entonces la más cordial bienvenida y esperamos que este programa sea de su total agrado. Bueno, y no solamente del agrado, sino que nos edifique, porque recuerden que estas pequeñas cositas que aquí conversamos no solo son para la gloria de Dios, sino para nuestra formación, que a veces somos un poquito chorotos, como decía el sacerdote que amamos, con el que empezamos catequesis, a ser catequistas de hecho, el padre Fernando, al que le envío un saludo enorme, que lo estimo y lo llevo en mi corazón, y él decía algo muy bonito y es: nos acostumbramos a ser católicos chorotos, que no tenemos ni idea de nuestra iglesia, que no conocemos nada de la palabra y ni siquiera de dónde vienen nuestras costumbres y por qué las hacemos. Y creo que la catequesis nos ha ido iluminando un poco para ser practicantes reales en nuestra fe. Para empezar este programa, lo primero, ¿cierto? Saludar al amor de los amores, a nuestro querido Dios, con una oración que nuestro querido Joes va a dirigir. Así que dispongamos nuestros corazones en casa, soltemos el celular, si lo tenemos de pronto a la mano en redes sociales, pongámoslo a un ladito. Si pueden, busquen la palabra, ténganla a la mano, tráiganse en un vasito de agua. Y vamos a empezar esto con pie derecho. Adelante, Joes. Catequizando desde la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y pedimos en este momento la presencia del Santo Espíritu de Dios, para que allí, en el lugar donde te encuentres, llegue Él
con su aleteo suave, con su suave brisa, con su presencia tenue, a tranquilizar nuestros corazones. Ven, Santo Espíritu de Dios, e ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, y haznos sentir, a pesar de nosotros mismos, tu presencia. A pesar de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, a pesar a veces de nuestra falta de fe, haznos sentir que estás con cada uno de nosotros. Y de ese modo, entender que Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al Padre, nuestro todo, nos miran con agrado, nos miran con misericordia, nos miran con amor y nos presentan día a día, como lo decía ahorita don Jaime, las maravillas de la creación. Las ponen a nuestra disposición para recrearnos, para disfrutarla, pero sobre todo para adorarte en medio de ella. Mi buen Jesús, mi Dios, mi todo, mi Señor, en esta tarde te damos gracias, te bendecimos por las maravillas que día a día brotan del cielo y de tu corazón especialmente, por nuestra familia, por nuestros compañeros, por nuestros vecinos y por aquella persona que, aún desconocida, muchas veces nos regala una palabra de esperanza. En esta tarde te pedimos que nos enseñes a ofrendarnos, a donarnos de corazón, a entregar no de lo que nos sobra, sino incluso de aquello que muchas veces nos puede faltar. Y te pedimos por las familias que tienen rotito su corazón. En estos días hemos escuchado muchas noticias en las que padrastros, madrastras, tíos y demás familiares atentan contra sus niños. Te pedimos que nos enseñes realmente a donar nuestro corazón, nuestro tiempo de calidad para formar niños para un buen futuro. Y te pedimos también a ti, Santísima Virgen María, que nos concedas un corazón humilde y un corazón consciente, no para tener que reparar errores, sino para prevenir justamente ese tipo de situaciones. Trinidad Santa, les damos la gloria, y a ti, Virgen María, te pedimos también que sigas intercediendo ante ellos por nosotros y nos presentes como ofrenda de amor. La gloria y el poder para Jesucristo eternamente. Amén. 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 Señor, mi todo, Maestro, te adoraré. Señor, mi todo, Maestro, te adoraré. ¿Y para hoy? Gracias, Dios, por esa oración tan hermosa que haces este día para nosotros y que llega a mi corazón particularmente. Hay familias que están sufriendo mucho y los niños están siendo muy atacados, muy atacados. Yo creo que no hay día en que no recibamos una noticia triste sobre algo que pase con algún niño en alguna ciudad de este país.
Y les digo a ustedes en casa, cuiden mucho a sus niños, vigílenlos mucho, estén pendientes de ellos, porque en Colombia, en este momento, la desaparición de niños, ya no es de jóvenes y adolescentes, de niños, está siendo algo impresionante. La cifra ha subido demasiado, es que se ha triplicado, cuatriplicado. Hay personas muy interesadas en robarse a nuestros niños, nos están vigilando todo el tiempo, están presentes ahí, aunque no los vemos, pendientes de cuando nos descuidamos. Y les comento un caso particular que pasó en Santa Lucía hace 15 días. Una mamá llegó con 2 niños, un bebé de 4 meses en un coche y una niña de 4 años en la manito. Entró a una barbería a averiguar por un corte y obviamente no pudo entrar el coche, lo dejó como entre la puertica y afuera. Y les digo que en cuestión de, ella dice, 2 minutos, mientras preguntaba información, llega un hombre, coge el coche y sale corriendo con el coche a robarse el bebé. Ella porque hizo escándalo, salieron los de la barbería, salió todo, ¿cierto? La gente como a ver de qué era lo que pasaba, y cuando ya el tipo vio que ya se estaban dando cuenta que era que él se estaba robando el bebé, pues tiró el coche a la calle como para que la gente se fuera a salvar al bebé y él poderse escabullir por otro lado. Entonces imagínense, hemos llegado a un borde de atrevimiento que quién sabe cuánto tiempo lleva este tipo vigilando a esa mamá, siguiéndola, esperando el mínimo descuido para él robarse ese bebé, porque de verdad que estamos en una sociedad un poco difícil. Así que ustedes, madres, padres de familia, cuiden a sus niños, cuando salgan tengan 5 ojos, 2 atrás. Principalmente miren quién los sigue, mire quién va atrás, mire quién de pronto los está como vigilando desde el otro lado de la calle, porque en este momento está disparado el robo de niños, está disparado. Bueno, ya dimos ahí como una pequeña noticia. Volvamos entonces a lo que hoy nos convoca, que es este programa La Catequesis. Recuerden que entonces vamos a empezar hoy con la segunda parte del diezmo, que tiene que ver ya más con el Nuevo Testamento, cómo después de Cristo empieza a aplicar, ¿cierto? Esto en la iglesia. Ya habíamos hablado pues que en el Antiguo Testamento empezó siendo al principio una ofrenda voluntaria, era algo más como que se donaba también un poco como desde la misericordia y el amor que se tenía a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Por parte de nuestros primeros antecesores de la fe. Pero después vemos que el diezmo se va convirtiendo ya en algo que la misma iglesia considera necesario. No vamos a hablar de imposición, sino que considera necesario, porque ya sabemos que nuestras parroquias se sostienen también de lo que nosotros podemos ofrecer. Y ya le damos pues el paso a don Jaime para que nos continúe iluminando con este tema especial que yo creo que nos convoca a todos como católicos. Don Jaime, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Mónica, Joes, por la invitación, y vamos a hacer una breve reseña de lo que fue el nacimiento de esta práctica del diezmo dentro de las primeras comunidades judías. No podemos hablar de católico ni de cristiano, porque en esa época pues, no había nacido el Redentor. Sí, no había nacido nuestro Jesús. Y como decía Mónica también, empezó como una ofrenda voluntaria. Recordemos que Melquisedec, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, intercedió por Abraham para que él en sus batallas con los enemigos de su pueblo les pudiera vencer, y así fue. Sí. Y sin que hubiese ningún mensaje de Dios ni de ninguna otra persona, él simplemente voluntariamente le cedió la 10ª parte de lo que conquistó y de lo que ya tenía. Así empezó, y luego siguió con Jacob, don que Israel también hizo una ofrenda voluntaria. Y cuando apareció ya la ley mosaica, es decir, en el tiempo de Moisés, ya se estableció el diezmo como una parte obligatoria de la ley. Ya era algo sagrado. Ya era algo sagrado. El diezmo proviene del hebreo maaser, como decíamos en el programa pasado, que significa 10ª parte. Es correcto. Y esa 10ª parte tenía que ver con lo que se recogía de las cosechas, de las ganancias por la venta o trueque de ganado, en fin, de todo, la 10ª parte. Y recordemos que esa 10ª parte se distribuía en 3 actividades, o mejor, para 3 destinatarios.
primero para los levitas, que Así recordemos es. que dentro de las 12 tribus de Israel, Ellos no tenían la tribu herencia. de Leví no tenía tierras. Ujú. Sí, Pero Yahvé Dios dijo que el pueblo debería sostenerlo. Así es. así es. La segunda parte tiene que ver de ese 10% para las fiestas Ujú. que hacían los hebreos, los hebreos en ese tiempo. Y la tercera parte que curiosamente se hacía la recolecta cada 3 años. 3 años. Para los Exactamente, pobres. era para los Para pobres, los más Ah, y las viudas necesitados, también. sí, las las viudas. viudas, los necesitados. Así es. Entonces miremos que, aunque fue ya una imposición, tenía una destinación específica. Primero los levitas, que entre otras cosas, los levitas también estaban obligados A diezmar. a diezmar. diezmar. ¿Para qué? Para ellos poder subsidiar de allí a los sacerdotes, que eran los que administrábamos, dijéramoslo así, o hacían sus oraciones o las ofrendas en el Sanctum Sanctorum, que era el lugar donde ellos asumían la presencia de Dios. Detrás del velo del templo. Detrás del velo del templo. No entraban sino los sacerdotes. Así es. Nadie más. Pero ellos tampoco pues, recibían mucho emolumento. Entonces esa parte del diezmo que daban los levitas era para, ese 10% de lo que ellos recibían era para subsidiar también, llamémoslo así, a los sacerdotes. Don Jaime, para los niños que nos están escuchando, emolumento, ¿qué traduce? Emolumento es como un pago. Ujú. Como un pago. Es Así una es. retribución. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Será que Jesús abolió? Recordemos que él dijo cuando llegó de hoy no he venido Abolir la ley. a abolir la ley, sino a darle plenitud. 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 ¿Sí? Entonces, en el tiempo de Jesús ocurrió algo muy particular. Vamos a irlo desglosando para que los oyentes se vayan como enterando poco a poco de lo que pasó en ese entonces. En el tiempo de Jesús, el diezmo seguía siendo una práctica religiosa establecida en la ley de Moisés. Recordemos que como buen judío que era Jesús, Ujú. él cumplía también con la ley. Y los judíos lo observaban rigurosamente como parte de su fidelidad a Dios. Jesús no cuestionó el hecho de que se debía dar el diezmo, sino que centró, y esto es importante, sus enseñanzas en el significado, ojo bien, en el significado y la actitud correcta detrás de esta práctica. La represión de Jesús a los fariseos y su enfoque en el diezmo lo podemos observar en Mateo 23, versículo 23. Y dice así, mientras yo lo busca, pues yo lo tengo aquí. Ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea que mire que ya le da un tratamiento diferente, es decir, ya no es una cuestión pues como tan rígida como en el Antiguo Testamento, sino que le da un enfoque que tiene que ver con la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacerlo, sin dejar de hacer aquello, les decía Jesús. Ujú. Es decir, él dice, hay que hacer el diezmo, pero sin dejar de hacer la caridad, sin dejar de lado la justicia y sin abandonar la fe. Jesús aborda directamente a los fariseos, quienes se enorgullecían de cumplir con el diezmo, de incluso las hierbas más pequeñas como la menta. La menta. Era tan estricto que ellos llevaban los tarritos de menta y sacaban la 10ª parte precisamente para diezmar. Sin embargo, Jesús los reprende, porque aunque cumplían con el mandato del diezmo, ignoraban aspectos mucho más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús les enseña que aunque el diezmo es importante, hay algo aún más significativo: el amor, la justicia y una vida recta y justa ante Dios. Aquí Jesús no rechaza el diezmo, sino que pone en su contexto adecuado y dice, debe ser un acto de obediencia a Dios, pero sin descuidar lo más importante. El diezmo es bueno, pero no debe ser realizado a expensa de las virtudes más profundas que Dios demanda. En Lucas, capítulo 18, versos del 8 al 9, capítulo 18, versos del 9 al 14, Jesús relata otro episodio, la parábola del fariseo y el publicano, muy conocida por todos ustedes. 18 del qué, perdón. Del 9 Del al 9 al 14. 14. Vamos a esperar entonces que Joel nos haga la lectura de este pasaje bíblico que es bien interesante. Por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres,
ladrones, injustos, adúlteros o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten piedad de este pecador». Les digo que éste volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Amén. Mónica, ¿tú qué piensas de ese episodio de estos dos señores, el fariseo y el publicano? Porque la pregunta de Jesús es, ¿quién salió justificado? ¿Quién salió justificado? ¿Qué opinas? Ay, bueno, esta es una lectura hermosa. Yo creo que nos interpela a todos. Porque yo siento que muchas veces nos creemos tan buenos. Nos creemos tan justos porque no le hacemos daño a nadie, que es muchas veces lo que escuchamos. Es que yo no le hago daño a nadie. Yo no le hago nada. Y como no le hago daño a nadie, yo soy muy bueno. Pero tampoco hacemos el bien. A veces somos como un mueble más en casa. Somos incapaces de servir. Pero soy muy bueno porque como no le estoy haciendo nada a nadie, pero no servimos, no amamos. Podemos ver a una persona muy necesitada y no le tendemos la mano. Pero soy muy justo, porque es que yo voy a misa los domingos y en mi casa me hago un rosario todos los días. Y me hago la novena de las ánimas cada noviembre. Y me voy muy bien presentado a la iglesia, porque eso sí, yo a la iglesia no voy mostrona como esas muchachitas que van mostrando. ¡Ja! Como esos que se quedan en la casa sin ir a misa. ¡Ja! Y empezamos a juzgar al otro, porque yo soy muy bueno. ¿Qué me dice a mí esta lectura? Que no es justo el que llega ante Dios y dice: Señor, de verdad que yo intento darte lo mejor de mí, tú eres consciente. Tú has visto cómo yo me sacrifico, cómo voy a misa los domingos, porque es que yo te amo, te alabo y quiero lo mejor para mí, para ti, gracias por mi familia. Y no se escapa ni siquiera una oración por nadie. En eso, estamos tú y yo y la oración se trata de mí, de hecho, ni siquiera se trata de ti, Señor. ¿Y cuántas veces nosotros en casa somos así y en la iglesia aún más? Llegamos a que nos vean orar. Llegamos y somos los primeros que llegamos al sagrario, nos arrodillamos y empezamos una oración del yo. Yo esto, yo lo otro, yo tal, yo. Y muchas veces, ojo, muchas veces, ese que llegó apurado, sudado, de trabajar, a veces que vemos que hay personas que hacen como el esfuerzo de llegar como sea a la parroquia y hasta uno voltea y me dice: ve, ajá, ni siquiera hizo el esfuerzo de llegar temprano. ¿Cuántas veces ese viene con un corazón realmente arrepentido, donado? Porque es que recuerden que nosotros estamos invitados a imitar el corazón de Cristo. No a ser perfectos, a imitar el corazón de Cristo. Y cuando imitas el corazón de Cristo, pues esa santidad va llegando. Y muchas veces queremos ser perfectos para el mundo, pero con un corazón completamente apartado de lo que el Señor necesita de nosotros. Y yo siento que eso se presenta todavía mucho hoy en la sociedad. Claro que en ese contexto de ese entonces sabemos que los levitas, los escribas, los fariseos, eso tenían sus mantos bordados hasta en oro, los bordes, se paraban en las esquinas para ser vistos, les encantaba que la gente los admirara. Y la gente les hacía venias y de todo, o sea, era una cosa impresionante. Ellos, mejor dicho, iban caminando espampanantes, se creían reyes entre el pueblo. Y aparte se creían los más buenos, que porque eran los practicantes de la ley. Pero fueron ellos mismos los que se sintieron tan atacados por Jesús. Porque que nos digan que seamos misericordiosos, qué cosa tan horrible, es que nos desacomoda mucho, ¿cierto? Nos desacomoda demasiado. Y hoy en día todavía lo vivimos. Yo no me quiero desacomodar. No quiero que a mí me talle, no quiero que a mí me cueste. Y si me cuesta, entonces eso sí será voluntad de Dios. Si me cuesta tanto. Ahí se aplicamos misericordia quiero y no sacrificios. Ay, sí, misericordia quiero. Y es tan hermosa esta lectura de hoy porque con palabras muy sencillas llega el recaudador a hacer su oración. Y su oración solamente pide una cosa. Perdón. Ten piedad de mí, apiádate de este pecador. Apiádate de mí que soy pecador. Es más, ni siquiera alzaba la mirada. No era capaz. ¿Cómo se sentía él tan indigno que ni era capaz de levantar la mirada? Lo que el ego no le permitía al otro, a este la humildad se lo permitía. Joes, ¿tú piensas que en este momento en nuestros templos, aunque Mónica lo resaltó un poco,
se presentan estos episodios que van al templo también, entre comillas, los parecidos a los fariseos y los parecidos a los publicanos. Obras son amores y no buenas razones. Y el amor se materializa, don Jaime, Moni y oyentes, cuando realmente me entrego al otro. Y ahí sí, sin medir distancias, como diría Diomedes, o sin mirar a quién realmente, ¿cierto? Cuando yo soy capaz de abajarme al otro como lo hacía Jesús, con prostitutas, con leprosos, e incluso que tenía el tacto y la misericordia de acercarse y de poner el ejemplo a estos fariseos, a ver si caían en la cuenta de que su práctica los estaba alejando del reino. Siento que ahí es cuando realmente hacemos la buena función. Y en los templos, lastimosamente, se ve mucho. Qué pena ponerme de ejemplo, pero quizá justamente por tratar de ser un católico diferente y de no pegarme tanto a la ley a veces, sino a lo que Jesús yo siento que espera de mí y de muchos, mis prácticas eran un poco distintas. Entonces a mí muchas veces no me importaba si complacía o no el sacerdote de turno, si complacía o no la tradición que las madres o las señoras que llevaban más tiempo en la parroquia imponían. A veces me vi muy atacado por eso. Yo, pero es que usted, ¿por qué me tiene con una culicagada? Y vea cómo viene. Yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga porque aún somos muy amigos. Ella pues decidió volverse hermana esperada, justamente por muchas realidades que vivió. Y aunque, voy a decir su nombre, Alejandra a veces no iba muy decorosa al templo, se acercaba a mí porque encontraba cierta mirada de misericordia, cierta mirada de aceptación, no por ser ella mujer o no, sino porque a pesar de que se sentía pecadora por algunas cosas que pasaban en su vida, sentía recogimiento, sentía aceptación de un Dios que no la miraba como la miraba el resto del mundo, solamente para apedrearla, solamente para juzgarla. Y siento que muchas veces nos falta eso. En las parroquias nos importa mucho el que viene, como decía Mónica ahorita, el que llegó bien vestido. Y nos importa mucho el que esté más cerca del consejo pastoral o del padre. Y nos importa mucho el que da buena ofrenda. Y nos importa mucho el que se jacta de cantar en latín. Y nos importa mucho el que se sabe todas las oraciones y reza el Padre Nuestro al derecho y al revés. Pero no nos importa el que de pronto llegó triste, la persona que llegó viciosa y que quizá en un momento de lucidez quiso acercarse a Jesús a ver qué encontraba, y en vez de aceptarlo y acogerlo, lo rechazamos porque llegó vicioso, porque llegó borracho. ¿Qué diferencia fuese realmente donde entender que el trasfondo de esa persona, que inclusive le pudo haber costado muchísimo reconocerse como el hijo pródigo y volver a la casa de su padre, y saber que aunque no estaba con el vestido adecuado, dijo, intentaré regresar? Y nosotros, en vez de tratar de ayudarle a hacer el camino más fácil, sabiendo que aún no sabiendo que le pudo haber costado de corazón acercarse, lo rechazamos. No, les voy a contar una historia cortica que a mí me ocurrió empezando servicio de catequesis en una parroquia. Y es que había un grupo juvenil, en ese momento lo dirigías tú, Joes, y había un señor, él ya era señor, pero en su mente, él era un joven. No sé si recuerdas, uno Sí. alto, él vivía solo con la mamá. Se me fue el nombre. No me acuerdo del nombre, pero era una persona que él siempre era buscando mucho amor. Y él donde Sí. llegaba era, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo? Y así no le conocía a la familia, ¿y cómo va tu familia? Era en una necesidad de conversación. Yo digo, este muchacho vive en mucha soledad. Era una personita mal presentada, obviamente, porque es que no tenía los recursos para decir, me invierto en mí. Uh-huh. Pero uno veía que en medio de su esfuerzo él se sentía súper orgulloso. Él llegaba y sentía que... Y a mí me daba particularmente un poco de celo porque yo veía que no era como tan bien recibido. Un día él llegó sangrando. Y yo, ¿qué te pasó? Y estaban pues como 3 personas ahí con él en la sacristía prestando la atención, pero yo veía que no le solucionaban. Y yo, ¿qué te pasó? Entonces ya le dijeron a Jorgito, que era el sacristán, que les pasara como el botiquín.
No, no les hemos dicho, es que aquí le pasé algo para que él se pusiera. Entonces ya yo fui y busqué al sacristán, me pasó el botiquín. Yo empiezo a hacerle la curación y se me acerca una niña y me dice, ven, yo te digo algo aquí. Entonces ya yo me retiré y me dice, ¿qué pasa? Y me dice, es que él tiene SIDA, por eso es que ninguno lo quiere tocar. Pues que a mí me da miedo. Y yo le dije, mira, si ustedes que son conocedores de la enfermedad que tienen, permiten que un externo venga y auxilies sin conocimiento porque ustedes son incapaces, yo siento que ustedes no son misericordiosos. Ay, Moni, no es eso, sino que yo le dije, ¿qué les costaba ir a buscar unos guantes? Si no lo querían hacer ustedes, otra persona lo hubiera hecho, pero ¿qué les costaba ir a buscar unos guantes? Y yo, gracias a Dios, no tengo heridas en mis manos. Y se supone que así él no me va a transmitir el SIDA, porque tiene que ser de una herida para que, cierto, su sangre me contamine. Pero definitivamente se sentaron ahí todos en una cismatiquería, de hecho eran del mismo grupo juvenil, imposible darle un auxilio a este hombre con un conocimiento de algo grave y delicado, y prefieren simplemente sentarse como observadores. Yo le terminé, le hice su curación, al final le puse, bueno, y él se fue para la Eucaristía, gracias Mónica, esto. Y yo me quedaba pensando, de verdad nosotros, que somos servidores por Dios, ¿qué es lo que nos toca? O sea, ¿qué es lo que de verdad nos traspasa el corazón? O sea, siento que a veces nada. Siento que también estamos para que nos vean servir. Moni, a mí me preocupa, yo se lo decía mucho a los que eran de grupo juvenil y que eran también acólitos. Venga, ustedes realmente vienen a la Eucaristía. ¿O a qué vienen? O a tener un momento de esparcimiento, a tener un momento de contacto con sus amigos, de influencia, no sé, monárquica de pronto, a sentirse los reyes por un momento. Porque es que, y lo sigo criticando en muchas partes, la persona que llega y como ya se siente el dueño de la parroquia, no llega ni siquiera al Santísimo directamente a saludar, sino que llega directamente a sacristía, y cuando se reviste es más lo que dura en sacristía, chismoseando, que lo que está en el templo disfrutando y teniendo contacto con Jesús. Y no hay un respeto por el altar, no hay un respeto por el lugar sagrado. Yo me quedo sorprendida que en muchas parroquias uno ve, o sea, porque soy el servidor, estoy echando foto en medio de una cosa importante, echando foto, vivite el momento, ponete de rodillas. Exactamente. Y nos pasa aún que y qué pena tener el ejemplo, y para que le demos paso a Juan Jaime, que nos fuimos extendiendo. A veces nos creemos superiores, de hecho, seminaristas que ni se arrodillan a veces, inclusive en el momento de la consagración. Todo el mundo de rodillas, ni siquiera por ejemplo. Y yo digo, cuando llegue el sacerdocio, entonces, ¿cómo va a ser? Si la humildad no la está practicando desde ya. Es que no tengo que ser humilde cuando llegue a X momento. El camino es el que me va formando. Bueno, No, don Jaime. Qué pena, ¿para qué nos dio la palabra? Sí, nos quedamos Eso aquí está bien, hablando. porque es que esto ilustra realmente y ayuda al oyente para que contextualice el mensaje que estamos llevando. Entonces, lo importante allí es entender que Jesús no abolió el diezmo, sino que le dio un significado muy importante. Lo planificó. Sí, como un acto de generosidad, no propiamente como una obligación, sino como un acto de generosidad. Recordemos, aunque de eso hablamos en el programa de la ofrenda, el episodio de la viuda que va al templo, mientras otros hacían unas ofrendas Gigantes, ostentosas. Ella dio unas moneditas y Jesús le decía a sus discípulos, esta señora dio más que los otros, porque no dio de lo que le sobraba, sino de lo que ella necesitaba para subsistir. Así es. Y de esa manera, pues uno interpreta que el diezmo debe ser algo que debe mirarse desde la perspectiva de la generosidad con la iglesia, que es nuestra madre y maestra, que nos trae el mensaje de Jesús, que nos enseña y ayudar para el sostenimiento del templo y de las personas que allí laboran. Bueno, recordar que en los templos pues hay muchos gastos, que el sostenimiento del sacerdote, el sacerdote necesita comer, necesita vestirse, y es obligación de nosotros los fieles ayudar para que ellos puedan vivir dignamente. Además hay otros empleados, está el sacristán, está la secretaria, la señora que hace el aseo y señora que hace el aseo y cocina. A veces en templos demasiado grandes pues hay un personal de mantenimiento para mantener dignamente presentada la casa de Dios. No, don Jaime, y fuera de eso, el cobro de los servicios públicos y el cobro del impuesto predial para un templo es como el de una empresa. Claro. Es gigante, o sea, es de verdad un costo exacerbado. Se les cobra como si fueran empresa.
Entonces, créanme que eso no es económico de sostener. De hecho, hay parroquias que uno ve que les toca tan duro cada mes para ajustar para las cositas, porque son también parroquias en sectores de pronto donde las personas tampoco tienen tantos recursos para ofrendar. Y uno dice, uy, qué tristeza. Don Jaime nos decía cómo, nos puso un ejemplo también de cómo llegaban y donaban, ¿se acuerda? Sus familiares sacerdotes, uno al otro, Sí, porque los tenía una estipendios. parroquia de escasos recursos. Hoy lo hacen muchos sacerdotes aquí en la arquidiócesis. Ellos ceden Eucaristías a otros sacerdotes donde la gente pues ni siquiera tiene con qué mandar a celebrar una Eucaristía, aunque el sacerdote, y me consta, cuando la persona llega y dice no tengo con qué pagar, Él el lo sacerdote la celebra de todas maneras. Sí. Es decir, no es que sea una obligación. A veces la gente interpreta mal, porque hay unas tarifas que son fijadas por La la arquidiócesis Ujú. para las partidas de bautismo, para los bautismos, para las confirmaciones, Para los porque todo eso liquidosa, implica todas esas gastos. cosas. Ujú. Claro, es Toda que- la administración de los sacramentos implica gastos de Claro. todas maneras. horrible, es que uno, por ejemplo, pues yo me acuerdo que llegaban a imprimir una partida y decía, ay, pero es que aquí todo hay que pagarlo, todo. Yo les con mucho amor, era una ventaja de ser una secretaria catequista. Mm. Su merced, vea, el papelito en el que yo le tengo que imprimir a usted, la parroquia lo tiene que comprar. La tinta de esa máquina, para poder que a usted le salga impresa su información bien legible, la parroquia lo tiene que comprar. Claro. La luz con la que va a conectar este computador y esta impresora, la parroquia la tiene que pagar. Entonces, esa hojita que usted pagaba en ese tiempo valía 8,000 pesos, ahora valen como 10. Que usted paga 8,000 pesos, esos 8,000 pesitos son una contribución para que esto funcione, porque si no, yo no le podría dar a usted una partida. Y ser consciente de eso es necesario. Ahora, estas hojas no son baratas porque esto es papel membrete. Lo tenemos que ir a comprar directamente en la arquidiócesis. ¿Por qué? Para evitar falsificaciones. Mm. Porque hoy en día sabemos que hay mucho amigo de lo malo y todo lo falsifican. Entonces, nosotros que le estamos garantizando a usted que usted se lleva un papel verdadero, que aquí esto no está alterado, y usted lo que hace es contribuir con la forma en que nosotros sostenemos esto aquí donde usted reclama su papel. Muchachos, ¿les parece si vamos rápidamente con la canción para que termine don Jaime de esto, darle desarrollo al programa? Porque aún también nos falta culminar con la parte del Nuevo Testamento y el derecho. el derecho canónico. Entonces vamos con la canción rápidamente y ya volvemos con más aquí en la catequesis para que hoy sí le demos cierre a este interesante tema. Nada quiero y lo quiero todo. Jesús es mi todo. Nada quiero y lo quiero todo. Jesús es mi todo. Fuera de él todo es nada. Fuera de él todo es nada. Quítame todo. Muy bien, don Jaime. Somos todo oídos después de escuchar esta hermosa canción Jesús es mi todo. Y bien, entonces queda claro que después de la ley mosaica y después de la venida de Jesús, que le dio otra forma de mirar la contribución o el diezmo, mirándolo como un aporte voluntario para el sostenimiento del templo, después vienen los primeros cristianos, ¿cierto? O sea, ya después de la muerte y resurrección de Jesús. Y ahí hubo una cantidad de controversias entre ellos mismos sobre el mismo diezmo. Sin embargo, recordemos que esas primeras comunidades tenían algo muy particular y era que ellos se reunían y lo que tenían lo vendían, Y lo ponían en común para todos. Al servicio de todos, así Al es. servicio de todos. Eso es una práctica bonita. De hecho, por eso se identificaban entre el pueblo judío. Que ellos decían, míralos cómo se aman, ¿cierto? Y ese amor se expresaba precisamente en ese darse
entregarse al otro. Así es. Vamos a buscar el Salmo 24 con el fin de ilustrar cómo el diezmo que nosotros damos es una ofrenda de amor al que todo nos lo provee, porque es que todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que tenemos es propiedad del Creador. Sí. Nosotros simplemente somos unos administradores de lo que nos da. Cuando nosotros fallecemos, nosotros no llevamos nada. Todo queda para otras personas. Las personas continúan el mismo trámite administrando hasta que fallecen y vienen los otros y los otros y los otros. Y a veces nosotros nos preocupamos mucho por lo que tenemos. Bendito Dios. Y eso simplemente es prestado. Es prestado. Vamos entonces con la lectura del Salmo 24. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó. Porque Él la fundó sobre los mares, Él la asentó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El de manos inocentes y de corazón puro, el que no suspira por los ídolos ni jura en falso. Ese recibirá del Señor la bendición y el favor del Dios su Salvador. Esta es la generación que busca al Señor, que viene a visitarte, Dios de Jacob. Portones, alcen los dinteles, levántense en puertas eternales, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alcen los dinteles, levántense en puertas eternales, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Amén. Resaltemos el versículo 1, que es donde está, dijéramos, la parte que nos atañe al trabajo, a la explicación que estamos dando sobre el diezmo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes. Entonces, este versículo establece que todo lo que poseemos, incluyendo nuestras finanzas, pertenecen a Dios. Al dar el diezmo, los cristianos reconocemos que lo que tienen es un regalo de Dios y que como administradores de sus bienes deben devolver una porción al Creador. Luego podríamos decir también que el diezmo, como acto de gratitud y adoración, es una manifestación gratuita, como se manifestaba en el Antiguo Testamento. Vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 14, verso 22 y 23. Mientras Mónica lo busca en las Sagradas Escrituras, yo voy explicando algo. Repito, para los oyentes que tienen al lado su Biblia, Sí. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 y 23. Capítulo 12, verso Sí. 22 y 23. 22, capítulo 14, 14. verso 22 y 23. 14, verso Vamos a 22 y mirar cómo el 23. pueblo de Israel, incluso en el tiempo de Jesús también, los que eran judíos pertenecían a la esfera de fariseos y de los sumos sacerdotes, hacían esa práctica. Mónica. Todos los años apartarás la 10ª parte de los productos de tus campos y comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que se elija por morada de su nombre, el diezmo de tu trigo, tu mosto y tu aceite y los primogénitos de tus reses y ovejas, para que aprendas a respetar al Señor tu Dios mientras te dure la vida. Muy bien, estos versículos muestran que el diezmo era una forma de recordarle al pueblo de Israel que todo lo que tenían era gracias a Dios y que deberían honrarlo por medio de la obediencia, en lugar de tomarlo como una obligación y como un acto de generosidad. Aunque el diezmo tiene un valor simbólico, como el 10% de los ingresos, el principio teológico que lo subyace es la generosidad. En 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7, vamos a ver qué nos dice Pablo. Ya estamos hablando de los primeros cristianos. Ya Pablo pues era un converso después de haber perseguido a la iglesia de Cristo. Nos habla precisamente de algo relacionado con el diezmo. Segunda de Corintios, ¿qué perdón? Segunda de Corintios capítulo 9 versos 6 y 7. Yo lo tengo aquí en la mano si quieres. Dale. ¿Qué dice Pablo, Mónica? El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad recogerá. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
Entre otras cosas, miremos que esa es una expresión que utilizó mucho nuestra iglesia. Yo la alcancé a ver mucho en Sí, los templos. Dios Sí. ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Y de eso se trata, dar con generosidad, pero de acuerdo a su corazón. Que no se ponga pues como meta ese 10%. Mire que en nuestra iglesia católica, pues hasta hace algún tiempo, que se hacía esas campañas de los diezmos, y ya sabemos para qué es, simplemente nos decían, un día de Dios para ti, un día de ti para Dios, perdón. Un día de ti para Dios. Entonces consistía en tomar el salario de un día, lo que ustedes gastaban en un día del año para Dárselo a... entregarlo a la iglesia. ¿cierto? Y algo muy bonito que ocurre con este texto es, yo sé que todos en casa lo hemos hecho, y es que le oramos al Señor por bienestar. Entonces, Señor, regálame un empleo, ¿cierto? Regálame un empleo mejor. De pronto lo que en ese momento estoy recibiendo no me alcanza, necesito un mejor ingreso. Y el Señor nos provee, porque Él nos escucha y nos regala ese mejor salario. Y después a nosotros nos cuesta sacar de eso que el Señor nos dio, porque en oraciones lo hicimos incesantemente, sacar de eso que el Señor nos regaló para ofrendarlo a la iglesia. Y ojo, que todos hemos orado por bienestar, todos. ¿Por qué nos cuesta entonces contribuir con el bienestar de nuestra madre iglesia? Uno observa con alguna curiosidad, y es algo muy práctico. Cuando uno se gana un chancecito, uno generalmente saca una buena porción y le da la que nos vendió el chance. Ay, yo nunca me he ganado un chance. Ay, Como no sé cómo expresarlos, como un agradecimiento ahí. un agradecimiento, Sí. pero ella lo único que hizo fue simplemente Venderlo. venderle. Sí, trabajar ya. ¿cierto? Pero uno es también como una retribución. Venga, usted estaba ese día que yo hice el chancecito. Venga, le comparto un poquito de mi suerte. Sí, le da ese mérito. Ujú. Ese mérito. ¿Por qué no lo hacemos también con el Señor? Así es. ¿Cuántas personas que se ganan ese chance dicen, bueno, yo le di a esta persona que me hizo el chance? Pero esa bendición de Dios, con ese chance que me he ganado, yo también tengo que retribuirle algo. Claro. Y yo diría que en ese entonces, pues lo más adecuado sería, en la iglesia a la que yo asisto, pues dar una limosna generosa en ese entonces. Ujú. No el billetico arrugado de 2000, como decía Mónica. Ay, que lo en saca alguna uno con un oportunidad. pesar. Ah, sí. En seguridad. Bueno, en el Antiguo Testamento el diezmo era parte integral de la ley de Moisés, como lo hemos repetido muchas veces. Aunque en el Nuevo Testamento no se exige el diezmo de manera directa, la práctica de dar sigue siendo un principio importante. Jesús y los apóstoles no abolieron el principio de generosidad, sino que lo transformaron enfocándose más en la actitud del corazón. El diezmo, por tanto, no es una obligación legal bajo la nueva alianza, sino una expresión voluntaria de obediencia y gratitud. Y también de amor. Y de amor, sí. Bueno, vamos a ir un poquitico más adelante porque realmente nos apremia el tiempo. El tiempo de hablar, Sí, para poder hablar un para poquito poder de hablar lo que un poquitico propone de la lo- iglesia con el derecho canónico. Pablo, entre otras cosas, nunca menciona el diezmo, pero sí enseña sobre la generosidad, la libertad y el dar de acuerdo con lo que uno ha prosperado y Sí. siembra con un corazón alegre y dispuesto. La enseñanza de Pablo enfatiza la voluntariedad y la gracia, no como una obligación legal. Ahora bien, queremos dejar algo claro, no estamos de acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad. Hombre, Yo no sé si es una predicación que encuentra uno mucho. pare de sufrir. Pare de sufrir. Y entonces inclusive utilizan algo de lo que acabo de leer, Mónica, de los textos de San Pablo, de la siembra. Ujú. Y cuando nuestros hermanos esperados están haciendo su Política. política porque se vuelve para que política. la gente, ¿sí? Llaman a los fieles y dice, siembre, de acuerdo a lo que usted siembre, eso va a obtener. Inclusive uno escucha casos tan alarmantes en donde le piden al fiel o a los fieles que si quiere tener 2 casas, Done una. done una y que el Señor le dará el doble. Esa es una forma de manipular. Claro. Y de jugar también con las malas Y intenciones. otra, Y ¿cómo se llama esto? No solamente malas intenciones, sino cuando yo soy avaro, codicioso. es que otro evangelio que usan mucho, bueno, otro texto bíblico que usan mucho es el donde está tu tesoro está tu corazón. Y lo usan con fines de propaganda, porque eso se vuelve propaganda, política económica. Entonces despréndase hermano, que si usted se desprende de eso, el Señor le da más.
el otro, coseche en el cielo, no coseche en la tierra. Ah, sí, de tesoros hecho, para el cielo. de hecho es que usted escuché- aquí regala esta casa y usted está allá en la casa celestial. Escuché una vez una noticia Sí, yo de lo he un lote escuchado. que están que pagando por lotes en el cielo. En el cielo. O sea, qué cosa tan absurda. Entonces por se Dios. vuelve una manipulación y, ojo, mire que la iglesia jamás lo lleva a uno a eso. Es desde su corazón, desde su conciencia, desde lo que usted quiera, pero jamás la iglesia le va a venir a usted a decir, si un sacerdote lo hace, entonces demándenlo. Venga, hágame el favor. Usted tiene ese lote desocupado, pues dónenlo, es que usted no lo está usando y usted dona eso y eso se le triplica en el cielo. Ojo, que también cuando hablamos de eso, habla no solo de lo que usted es capaz de dar en la iglesia, sino de lo que usted es capaz de hacer con sus hermanos alrededor, su familia, sus vecinos, el necesitado que usted no conoce y que lo vio por primera vez. A eso se refieren estos evangelios, es que la misericordia es para con todos. Ujú. Y la iglesia es una parte de ese todo. Así es. Así es. Entonces no nos dejemos Engañar. Manipular. Engañar. Que juegan con nuestros Llámonos a- intereses. Mire que incluso en nuestros templos católicos pues no hay una tarifa para ofrendar. Lo que sino usted quiere. y si no tiene. Y si pudo ir y si no Inclusive también. una vez escuché una homilía de un sacerdote hablando precisamente de eso y les pedía pues que colaboraran y que por favor no metieran billetes falsos dentro de la ofrenda. Y dice, hombre, más bien ve, ahí está la bolsa. Si usted tiene de ahí, si no tiene, saque de ahí. Tranquilo. Lo decía con una naturalidad. Yo creo que eso tiene en el fondo pues un significado, y es que lo que la iglesia recoge en las ofrendas es para invertirlo en los mismos En el fieles, mismo pueblo. del mismo pueblo. Así es. Don Jaime, ¿le parece si regalamos los apartados del derecho canónico, ya que el tiempo se nos agota? Bueno, entonces vamos a buscarlo, pero yo quiero terminar con este mensaje. Queremos dejar algo claro, que no estamos de acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, que ha distorsionado la enseñanza bíblica del diezmo y la generosidad. Este enfoque ha pervertido el propósito original del dar, utilizándolo como un medio para obtener riquezas materiales, lo cual no tiene respaldo bíblico. El Evangelio de la Prosperidad promueve la idea de que al dar el diezmo se garantiza una recompensa financiera multiplicada, lo cual no es el mensaje que las Escrituras nos enseñan. No apoyamos en ninguna forma este enfoque, ya que desvirtúa el verdadero propósito del dar, que es una expresión de gratitud y obediencia a Dios. Bueno, vamos entonces a terminar haciendo alusión a lo que nos cita el Código de Derecho Canónico. Mientras don Jaime busca los apartados, recordemos que estas catequesis sobre ofrenda y diezmo lo que buscan es preguntarnos con qué disposición está entregando nuestro corazón. Más allá de que sí es importante que conozcamos como un poquito de dónde viene, cierto, cómo nuestra iglesia lo requiere, pero es como, pregúntese usted en su casa, ¿usted cómo se está donando? ¿Usted está donando de corazón o es de cumplimiento? Cuando hablamos del Código de Derecho Canónico es algo establecido por nuestra iglesia. Yo no me canso siempre de reconocer que nuestra iglesia es organizada, tiene una jerarquía, tiene un orden, tiene una rectitud, aunque muchos lo miran de otra manera y piensan que es que la iglesia es rica, pero no se dan cuenta que en las periferias hay sacerdotes que hacen una labor extraordinaria, llevando el evangelio inclusive a lugares apartados. Me refiero, por ejemplo, a los misioneros que entregan su vida al servicio del evangelio. Miren lo que está pasando ahora con Gaza. La iglesia católica no se quiso retirar. Así y antes es. dejaron sus templos para seguir recibiendo refugiados y dijeron no nos vamos. Y si aquí tenemos que morir con el pueblo, morimos con el pueblo. Pero no se retiraron. Vamos entonces con el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica no establece, ojo con esto que está inclusive resaltado con negrillas, no establece la obligación de pagar el diezmo en el sentido estricto de entregar un 10% de los ingresos. En su lugar, el código actual enfatiza el deber que tienen todos los fieles de ayudar a la iglesia con sus necesidades. Esta responsabilidad se describe principalmente en el numeral 222, que establece lo siguiente, comillas, los fieles tienen el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades de modo que disponga de lo necesario para el culto divino. Que a veces dicen algunos sacerdotes jactándose, es que el culto aquí soy yo. No, pues tan Pero divino. es una charla. Para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de sus ministros. Cierro comillas. Eso dice el canon 222, o el numeral 222. Este numeral es el fundamento de la enseñanza de la iglesia sobre el sostenimiento económico. No se especifica una cantidad o porcentaje, sino que se apela a la conciencia y generosidad de cada católico para que contribuya según
sus propias posibilidades. Puntos clave del Código de Derecho Canónico. Deber general de ayuda. La obligación es de ayudar o subvenir a las necesidades de la iglesia. Esta ayuda no es solo económica, sino que también puede ser a través del voluntariado, ojo con esto, y la participación en la vida parroquial. Es otra forma de diezmar. Lo que hablábamos cuando estábamos hablando también de ofrendas, el donar tu tiempo para la parroquia en alguna labor. ¿Cómo se destinan estos fondos? Los bienes que los fieles aportan tienen fines específicos. En primer lugar, sustentar el culto divino, mantenimiento de los templos, liturgia, etc. En segundo lugar, financiar obras de apostolado y caridad. Y en tercer lugar, proveer el sustento honesto del clero. Bueno, dejamos allí entonces porque ya el tiempo apremia, pero de todas maneras esa es la base. Llevémonos este mensaje: en nuestra Iglesia Católica no es una obligación, es un deber ayudar con el sostenimiento del culto divino. Así es. Un compromiso. Así es. Gracias, don Jaime, gracias, Moni, a ustedes, queridos oyentes, por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con nosotros este programa. Recordemos las cuentas de la emisora Minuto de Dios, donde pueden también donar o hacer sus ofrendas. La 1033-251-7608, 1033-251-7608, al convenio 21892, y en tu parroquia también, donde o algún orfanato que te puedas acercar. En fin, ahí puedes donar bajo la dirección del Padre Javier Riveros, dirección pastoral del el Padre Leonardo Arboleda y la producción de Juanjo Valencia. Subimos con ustedes Mónica Meneses, Jaime Zuluaga y Joes Valencia, y juntos decimos: alabado sea Jesucristo. Chao, chao, Dios los bendiga. Ha sido un privilegio acompañarlos en este episodio de la Catequesis. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio dedicado a profundizar en nuestra fe católica. Hasta pronto.